Síguenos en nuestras redes sociales y añádenos a tu lista de amigos. Con nosotros a esta hora de la mañana ya tenemos nuestro invitado, un invitado especial, como ustedes lo habían visto en el transcurso de la semana. Pues se trata nada más y nada menos que ese gran comunicador de Samaná, de mucha experiencia, de muchos años, maestro de comunicadores. Estamos hablando de Midonio Eduardo Sosa Heredia. Señores, este hombre es respetado aquí en Samaná. Y qué bueno. Con él vamos a hablar de comunicación, con él, Eduardo Sosa, y este conjunto de hombres y mujeres que nos encontramos en este momento, este equipo acá. Eduardo, buenos días. Buen día, compadre, buen día a todos, el elenco completo de este espacio, y buenos días para los amigos oyentes. Muy contento, feliz, agradecido de Dios por este favor que nos confiere, porque la verdad es que yo deseaba venir aquí. Gracias por la invitación. Sí, claro, compadre, el que no viene aquí no se oye casi. Sí. A este programita, como dice la hija de el programita, Loren, aquí está tu papá. Este es el primero del día. El primero del día. Y qué de hecho, a mí me place sobremanera hacer comunicación con usted, compadre, porque usted es histórico. Entonces, cuando tengo la oportunidad de juntarme con usted en una cabina de radio, me remonto a los años mozos de nuestras vidas, ¿eh? Y de también aquí al lado de mi comadre, Ismael, que es un gran seguidor. Buenos días, bueno, señores, buenos días. Es que hoy estamos, mira, es que con toda leyenda, mira, Ismael, tú te sientas a hacer historia con esto, tú no terminas hoy. Te lo digo. Sosa, ¿en qué año usted vino a Samaná? Yo vine a Samaná específicamente en enero de 1980. Wow, 80, hace 42 años. 42 años. 42 años que este hombre vive en Samaná. Antes de usted venir a Samaná, ¿qué usted hacía? ¿Dónde usted vivía y qué hacía? Bueno, yo nací en Santo Domingo, en Villa Francisca, pero me crié entre Monteplata, Sabana Grande de Boyá y la capital, porque mi padre es nativo de Monteplata. Y era maestro y daba clases en Sabana Grande de Boyá. ¿Su papá? Mi papá. Mi mamá es nativa de Atomayor. Y yo lo conocí ya cuando yo nací. Encontré en mi casa 4 hermanos, 2 de mi padre y 2 de mi madre. Somos 5 de padre y madre y yo soy el quinto. Entonces estudié la primera etapa en Sarán de Boyá. Ahí terminé también el bachillerato en un colegio llamado Ana Virginia Reynoso. Y luego pues seguí estudiando en la capital. Y ya mi madre y mi padre se habían separado, entonces mi madre vino a vivir a Sabana de la Mar, porque tenía ahí tierra y familiares. Y en 1979, a raíz de la situación política que se dio en el 78, fue un tranque difícil entre el doctor Joaquín Balaguer y su gobierno, su amigo. Que ahí ganó Juan Fernández, ¿verdad? Sí, en el sí. 79. Que usted fue nombrado. Por primera el 78, usted fue nombrado en ese vez. gobierno. El 79. Usted fue nombrado en ese gobierno. Sí, yo trabajé en el gobierno de Antonio Guzmán. Exactamente. En la Secretaría de Estado de Agricultura. Sí. Ahí fue yo te lo encontré ahí. Perfecto. Sí, entonces, a raíz del tranque que hubo sí, fue mi gobierno, pero vamos a perdonar. Como es ahora también. Fue el gobierno de todos nosotros, ¿verdad? Porque cuando elegimos a alguien para dirigir el país, después que gana es de todo. Sí. Entonces, yo pertenecía a un movimiento muy difícil, que era el FEFLAS, de la universidad, y teníamos muchos problemas con Joaquín Balaguer. Yo era de los jóvenes que creía mucho en la doctrina política de Mao Zedong, y esas doctrinas de esa época me identificaba mucho con los temas de los guaraguao y los temas de protesta. Entonces, era de lo que constantemente andábamos corriendo. A raíz que se produce el cambio de gobierno, comienza entonces la matanza de jóvenes en la capital por la Guardia Colorada. O sea, por usted está vivo. ¿A qué pasa entonces? Si usted era un sindicalista. Él supo para qué nació. Dios me cuidó porque era momentos muy difíciles. Entonces comienza en esa época a matar más jóvenes de lo que mataba Balaguer. Y es cuando mi padre decide, junto con otros jóvenes, de llevarnos a Monteplata. Y cuando se produce por fin el cambio,
que fue ya con mucha, que tuvo que claro. venir y hubo que ceder diputados, senadores. Sí, una negociación, fue un tranque feo. Entonces ya yo decido no volver a la capital, sino irme a Sabana de la Mar, donde mi madre que vivía ahí. Cuando llego a Sabana de la Mar, no había emisora, entonces yo lo que hago es que voy donde un señor llamado Frank Martínez, amigo de mi madre, a buscar trabajo. Y él me dice que él tiene una tienda. Me dice que él iba a necesitar en 3 meses un empleado y que no me fuera, que me quedara pendiente de eso. El día siguiente de eso yo voy a una heladería de un señor llamado Melquiades Caraballo. ¿Estaba desesperado cuando trabaja? No, lo que pasa es que yo siempre he trabajado mucho, no me gusta estar sentado, o sea, no tengo esa filosofía de quedarme y que dependiendo de alguien. Entonces voy a esa heladería de un señor llamado Melquiades Caraballo, que lo vi incluso ahora fin de semana, nos juntamos en San Pedro de Macorís, y le explico la situación y me dice, bueno, si tú eres locutor, ¿cómo tú vas a vender helado? Yo le digo, no, pero es que yo necesito trabajar. Me dice, hay una plaza vacante en Miches. Digo, ¿dónde queda Miches? Entonces coordinamos. Me fui con él a Miches y me enseñó a la población de Miches y me enseñó cómo se vendía helados. Entonces yo me iba 3 días a la semana a vender helados a Miches. Estuve vendiendo helados en Miches como por 4 o 5 meses. Yeah. A los 5 meses me llama el señor Frank Martínez. Entonces vine a trabajar en su tienda como en cajero, que es una de las profesiones que yo manejo como cajero. Ahí estuve trabajando como cajero y ya a final del 1979 mi madre siempre iba cada 15 días a ver a mis hermanas a San Pedro de Macorís, que dije que tenía 4 hermanos y eran 2 de parte de mi madre, que bueno, nos queremos muchísimo y siempre íbamos cada 15 días. Nos fuimos a final de 79, la primera semana de diciembre, a compartir con esas hermanas. Un sábado, estando allá, yo salgo de la casa y me voy al parque de San Pedro de Macorís y a dar vuelta. Y ahí habían 2 emisoras que estaban al frente, Radio Dial y la otra Radio Oriente. Yeah. Yo entro a Radio Dial, comparto con los amigos, con el colega y el locutor. Y salgo de ahí entonces cruzo a Radio Oriente. Ahí me encuentro con un señor que el libro de locución habla de él como técnico y fue de los primeros fundadores de emisora San Pedro de Macorís, el señor Don Astor. Y ahí el locutor le dice a un señor de baja estatura que andaba con Don Astor, mire, don Manuel, ese joven es el locutor. Entonces, él me dice, pero carajo, yo necesito un locutor para Samaná. Digo yo, ¿pero dónde está Samaná? No, Samaná es súper bellísimo. ¿Y la emisora es suya? Sí, yo tengo una emisora en Samaná, yo soy el dueño del circuito de Radio Cadena Bella. Digo, oh, magnífico. Y cuando él me dice, ve a Samaná, a ver si te gusta, y vamos a hacer un contrato de trabajo. Entonces, ahí se produce que yo vengo a Samaná bajo la dirección de Marcos Espinal. Marcos Espinal, director que trabajó aquí. Exacto. Sí. Un rubito, ¿verdad? Un rubito, él. Estaba Joseph Bernaber, esa ecuación de San Pedro de Macorís. Y entonces yo vengo a Samaná la primera semana de enero del 1980. Y bueno, Samaná, tú sabes, era un pequeño, un pueblo preciosísimo. Y cuando yo llego aquí digo, wow, pero es una maravilla. ¿Dónde estaba la emisora? Estaba ya estaba ubicada ya en la avenida. En la avenida. Estaba recién ubicada en la avenida. Ok, habéis salido de aquí del barrio Wilmore. Ajá. Y la habían llevado para acá. Exactamente. Por ahí por donde está el pueblito, ¿verdad? Sí, que ellos lo habían comprado la frecuencia y la movieron para allá, para la familia Bella. Exactamente, dueño del circuito Radio Cadena Bella. Entonces yo vengo a Samaná y me encanta la situación y decido volver de la capital, que la oficina estaba en H&N. Estaba la oficina central del circuito. Vuelvo allá y... está loco por hacer preguntas. No. Okay. Entonces, ¿cómo es historial? Vuelvo allá y firmo contrato con él por 5 años a trabajar aquí en Radio Samaná. Y cuando yo vengo ya como locutor de planta y como encargado de venta de la parte este del país. Tú sabes que Samaná tenía una audiencia increíble. Y ¿Ahí nos conocimos? Nos conocimos ya en el 83, 84. Comenzamos un curso ahí con perlas. Bueno, de perla. Lo que sí, perla bello, de fonder. Sí. Lo que pasa es que yo tuve que venir camuflajar un poco la situación, porque cuando yo llego a Samaná encuentro dos verdugos. Locutores. Claro, está hablando de Marco Espinal.
un hombre con una experiencia, claro, y yo soy claro, Bernabé. de San Cristóbal. Exactamente. Entonces, si yo vengo privando en locutor, no iba a entrar. Entonces, cuando se inicia el curso de locución, que lo estaba coordinando Willy Rodríguez. Exacto. Y entonces ahí es que nos conocimos, ahí que se dio en agricultura, fue justamente. En agricultura. Sí, ahí fue que nos conocimos. Y ahí, pues, yo entonces ya asumo el papel de locutor de planta y vendedor de la parte este, que de hecho la sustentación económica dependía de la parte este de Radio Samaná. La venta era por ahí increíble. Tenemos una audiencia hasta San Pedro Macorís. Exacto. Pero yo vendía... Era AM, ¿verdad? Era AM. Exacto. De- No estaba la FM todavía. No, amplitud modulada. Ujú. Y después, sí, la emisora comenzó a transmitir en AM y FM, pero fue simultáneamente con la AM. Perfecto. Y así llegó yo a Samaná y ya la historia ¿Es fuerte? me quedo aquí. Qué bueno, qué bueno. Sosa, durante todo este tiempo usted ha trabajado en muchos medios de comunicación. En muchos medios de comunicación. Sí, bueno, Ha desde sido Samaná. Desde Samaná. Desde Samaná fuimos los primeros en trabajar para medios de la capital, junto con usted, que usted también fue parte de esa etapa. Usted estuvo trabajando para Radio Comercial Sí. como reportero. Como reportero. Exactamente, yo estuve trabajando Desde Samaná, para Notitiempo, reporta Elisito Paredes. Fue su primera experiencia para Radio Comercial. Estaba Vigilio Román trabajaba para Radio Todavía Popular. mucha gente me dice así, por ejemplo, la hija de nuestro buen amigo Domingo Carrasco, la pequeña. Ah, la que sí. viene. Ella dice, Elisito Paredes. Siempre recordado de emisora. Sí. Y esa fue su primera experiencia como reportero. Y ahí en esa época yo estaba trabajando para Radio Central, Ujú. que tenía el noticiero, la cadena de noticias. Después estuve trabajando para Z101 y luego estuve trabajando para Radio Dial, el noticiero de Radio Dial. Y desde aquí hemos hecho muchísimas transmisiones, muchísimos vínculos con medios de comunicación. Incluso ya en el 88, siendo usted director de Radio Samaná, yo fui trasladado a trabajar a la cadena por 2 meses o 3 meses. Sí. Y ahí trabajé en Antena 100. Fue Santo Domingo. Sí, y trabajé en La Maravilla, la 88.1, que era la FM Pero de estaba San como Cristóbal. enamorado de aquí, volvió para acá. Claro, sí, volví a los 3 meses porque me pasó algo. Y mi hija estaba recién nacida, Lore estaba recién nacida, Ya. y entonces el dueño de la cadena dice, bueno, te vamos a llevar para la capital para que nos cubra unos turnos que tenemos allá, y vamos, señor, a dejar aquí el señor Licito de Jesús Paredes, que era así. Ujú, yes. Y digo yo, no hay problema. Entonces coordinamos y yo me voy, usted se queda a cargo de la emisora como director. Y yo fui directamente a trabajar en San Cristóbal. Pero cuando llego a San Cristóbal, con Lugo del Villar, que era el director de Radio San Cristóbal, entonces me pone a trabajar en la mañana en Antena 100, en la capital. Y en la tarde trabajando en Radio San Cristóbal. Yo estaba trabajando muy bien, pero mi hija tenía como 2 meses nacida, Lore. Sí, Y yo dije, pero ven acá, yo estoy casado, mi hija pequeña, mi esposa sola en la capital, en Samaná. Digo, no, yo voy para Samaná. Y voy a la oficina del señor Manuel Bello. Digo, yo me voy para Samaná. Me dice, no, tú no puedes ir para Samaná, porque tú quédate aquí hay un futuro para ti. Yo le dije, no, que allá está mi esposa, está mi hija, y yo me voy a ir. Volví para San Cristóbal. El segundo día volví donde el Manuel Bello, incómodo. Y me quedó conmigo, me dijo para que te conoces y me entregó el cheque y me vete. Cuando yo llegué aquí, usted me preguntó, porque llegó el mes y él nos mandó el dinero de mi pago. Y usted me preguntó, compadre, ¿usted cobra aquí o cobra allá? Y yo, ¿cómo yo cobro aquí? Cobra allá. Fue una experiencia maravillosa Qué bueno. trabajar en esos medios de comunicación. Tenemos gente, Licito, ahí. Hay gente acá, Sí. y pues vamos a ver quiénes están por acá. Entonces usted tiene aproximadamente 45 años en los medios. Bueno, específicamente yo tengo 44 años en los medios porque yo tuve una experiencia en el Radio Amanecer, la emisora adventista, que fue donde yo tuve mi primera experiencia junto con el pastor Marcelino Peña, un tremendo locutor de Puerto Rico.
Y también pasé por otra emisora muy poco tiempo, que fue por Radio Monteplata, pero sí de ejercicio profesional. Yo tengo ya 44 años de manera consecutiva. Con, De rel- eso, 44, 42 en Samaná, día por día frente a un con micrófono. relación a esa emisora, Radio Amanecer, que de hecho está funcionando. Yo a sí, veces a nivel nacional. la sintonizo. No tenía cabina aquí en Samaná. No. Radio Amanecer comenzó que fue una emisora AM que se compró, que estaba en el Conde, y ellos la montaron en el parqueo del edificio de la Misión Adventista, que está en la Juan Sánchez Ramírez, esquina Máximo Gómez. Y ahí salimos los primeros locutores en esa época, pero fuimos cancelados todos lo que habíamos, éramos 5, y entonces se nombraron a locutores, hijos de pastores, que no eran locutores, se nombraron esos muchachos, y eso produjo que el director renunciara, y nosotros nos quedamos sin trabajo. Y esa emisora salió con una potencia muy corta a nivel de la capital, después se la fueron aumentando, y luego se le agregó la FM, varias FM, que ya están diseminadas en todo el país. Y aquí tienen un transmisor, por eso se oye con tanta potencia la emisora aquí. También tienen otro transmisor instalado en otros puntos del país, que son relevos que tienen prácticamente. Repetidores. Sí, repetidores. Sí. Dale, ¿quién tenemos ahí? Bueno, aquí está Eddie Stud, buen día. Mira, Eddie, que sí, Es un hombre. sí, es un hombre. ¿Qué pasó? Como perdida. Eddie Stud Trabaja con nosotros allá. es un hombre. Él no se imagina cuánto uno goza con ustedes dos, que él dice que está dos leyendas. Y también tenemos a Ismael Medina, buenos No, días. pero Eddie dijo algo ahí. Sí, lo que te acabo de decir, que él no se imagina lo de las dos leyendas que tenemos aquí, que él dice, hoy ok. está estrellado el set con esas dos glorias de la comunicación. Ah, ok. Y también tenemos a Eva Calcaño, como siempre, Que saludos la para esposa ella. de Eddie es locutora también. Sí, Sí. se rodó conmigo. ¿A quién más? Sí. Samuel García y Erika de Rosario, saludos para ellos que siempre están en sintonía. Qué bueno. Saludos Samuel también García. para nuestro compañero de equipo, Manuel. Y el nuestro también doctor. para Lionel. Sí. Esos dos. Mira a ver si Juan Carlos también. si- Pero somos muchos. si Samuel García dijo un comentario ahí. Como que ella está, como que no quiere decir, ¿verdad? Es un hombre. Saludos para saludos para mi colega y profesor, el Príncipe Sosa. Eso viene siendo Ay. casi todo la misma rama. Señores, Samuel es tremendo sí, locutor. hay algo que el príncipe, ¿verdad? Ella es el príncipe negro. El príncipe. ¿De dónde salió eso? El príncipe, ¿de dónde nació? ¿cómo nace? Porque sabemos de Eduardo Sosa, pero entonces, ¿cómo nace el Cuando llegó príncipe? aquí no llegó como... No. Es el principal de aquí. No. Yo llegué aquí sí, siendo ya con el nombre del Se príncipe. le llama... Sí, Eduardo, no Ok. era, nadie me llamaba Eduardo Sosa, nadie, ni siquiera mi esposa nunca me llamó Eduardo Sosa. Lo que pasa es que cuando estaba estudiando locución en el Conde, habían una serie de jóvenes muy preparados, y yo tenía cierta característica que había gente que decía que yo no servía para locutor porque yo era morenito y un poquito muy delgado, y entonces yo me esmeraba mucho en las clases, porque yo vengo de hijo de un profesor, un maestro. Yo aprendí como se daban clases antes. Yo me crié dentro de la escuela, Una pedagogía. totalmente diferente. Entonces yo iba con esa disciplina, tanto en la escuela como en la universidad y tanto en la escuela de locución. Entonces comencé a darme cuenta de una situación. Aquellos que vivían en Jevito eran totalmente tapados de mente. Entonces yo me gané algún grupo y siempre le hacía las clases de grupo. Y comenzaron a llamarme el príncipe por eso. Y yo me enojaba muchísimo, cogía cuerda porque no entendía que me cuadraba. Una cosa, el maestro de locución, llamado Ramón Sanavia, me dijo, es el nombre que a ti te conviene, porque tu nombre no hay forma de llevarlo a la radio. Eduardo. Y entonces yo me quedé ya como príncipe. Llegué a Samaná ya como el príncipe, y así me quedó príncipe toda la vida. Luego comencé a usar Eduardo Sosa cuando yo cambio la temática de trabajo, que ya no hacía música, porque yo soy locutor musical, y sino que paso a hacer uso de la profesión de periodista, y entonces ya para hacer noticias, tú llamarte el príncipe no es lo más adecuado. Sí, como que no hay una Sí, concordancia no, bien ahí. El príncipe es un nombre de bacanería, que era lo que yo hacía antes. Y cuando comenzó ya a trabajar noticias y dejar un poco la música aparte, no hacer música, entonces adopto el nombre de Eduardo Sosa. Qué bien.
Bueno, va a ser difícil hoy esto porque aquí hay demasiado cosas de que hablar. ¿Cuántos minutos nos faltan? Ay, solamente Dios mío. 7 minutos no, Señora, no, que hay- no están quedando. Tiene que hablar el de tiempo algunas no nos- instituciones el tiempo que él ha no nos da. trabajado, que nos han sido instituciones de radio, pero que ha trabajado así como comunicador, como representante de comunicación, y en otro ha sido también como fue en la gobernación, ¿verdad? Que Sí. trabajó en esas instituciones. ¿Cómo ha sido su trabajo en esas instituciones? Bueno, de mucha experiencia, porque yo estuve trabajando en la gobernación entre los años 84, 86, siendo Orígenes Barba Ortón, que era el gobernador en esa época. Después estuve trabajando con Miguel Bessi en el 98 al 2000, pero en esa época yo me fui de prensa y dejé a Erika y a Virgilio Román. Y luego estuve trabajando con el doctor Milton Rey Guevara, encargado de su proyecto político en la comunicación, desde el 98 al 2000. Ahí ganó Milton Rey Guevara, que fue senador. Seguí trabajando con él, ya encargado de su oficina senatorial, que fue la primera oficina que se instaló aquí. Luego viene la campaña del PRD, fui contratado por Milton Rey Guevara para trabajar en el PRD, gana el PRD y entonces fui nombrado en el gobierno del PRD del 2000 a 2004. Ahí fui asistente de la gobernación, encargado de relaciones públicas de la gobernación, representante del Centro de Información Gubernamental de la Presidencia en 4 años. Y ahí pues la experiencia política fue maravillosa porque aprendí cosas de administración, de seguridad de Estado, muchísimas cosas. Y aprendí también a ser más honesto, más serio, porque Tolerante, ¿verdad? Tolerar ciertas cosas. Exactamente. Sosa, pero toda esa función era en el ámbito de la comunicación. Dentro de la Claro. comunicación, porque yo era encargado de las relaciones públicas de la gobernación. Aunque fue asistente Ya. de la gobernadora. Una preguntita. En el periodo de Orígenes, ¿por cuál partido era que Orígenes? Reformista. Ah, ok. Orígenes era un dirigente reformista, un alto dirigente reformista. Ok. Luego, Lo que le ha pasado a Sosa es que como comunicador nunca ha sido un fanático. no, nunca he sido de ningún partido. de un partido. Por eso, Ha trabajado en todo. Exacto. Por eso está en con todos, todo. en Sí, todos. que yo he trabajado como comunicador, no como político. Por eso he trabajado con todos los gobiernos. Yo creo que actualmente Trabaja. ocupa una función. como- Sí, pero ya yo esa posición la he ocupado no sé cuántas veces, porque la ocupé cuando Dominguito, la ocupé cuando fue Oigan Fran Báez. Báez, síndico, la ocupé cuando Vigilio Mercado, cuando Miguel Bessi tuve 6 años siendo encargado de comunicación del ayuntamiento y ahora tengo ya 3 años. O sea que yo he ocupado esa posición muchísimas veces, muchísimos alcaldes, muchísimos síndicos. Y eso es de usted. Él lo conoce, ¿no? Él lo conoce. Él todos los conoce, sí. departamentos, todas las oficinas. Sí, cómo sí. funcionan. Sí, porque las relaciones públicas de una institución política no es igual que las relaciones públicas de una empresa privada, como fue el caso que yo fui por muchos años trabajando con el ingeniero Víctor Laureano, formando parte de su equipo administrativo de sus empresas. Entonces allí yo hacía las relaciones públicas, era supervisor de las empresas de Víctor Laureano. Entonces yo ese trabajo lo realizaba conjuntamente con el trabajo del ayuntamiento y con el trabajo de la gobernación. Incluso las relaciones públicas de la gobernación son totalmente diferentes a las relaciones públicas del ayuntamiento. Totalmente, son de mayor carácter, de mayor responsabilidad. El ayuntamiento municipal. Sí, sí. La gobernación Provincial. Provincial y una dependencia del Estado. Es representante del gobernador, del presidente. Sí. Es mucho más complejo. Complejo, sí. Y también me tocó ser gobernador. Sí, yo fui el gobernador interino, Interino. como por 20 días. En ¿Cómo el así? 2004, Parecía sí. Roma Gluta, En el ¿no? 2004, cuando pierde la presidencia mi amigo y amigo de nosotros, Hipólito Mejía, entonces que gana el PLD a través de Leonel Fernández, la señora gobernadora, que era Amada Manzueta, el mismo día de las elecciones se retiró de la gobernación. Usted tenía que aprovechar ahí y nombrarme su. Claro, usted tenía que aprovechar. A ustedes dos en la gobernación, el gobernador y el sud, acabando. La gobernadora en ese entonces no esperó la transición, no.
No, ¿Se fue antes? no. Se hizo la transición ya como a casi al mes se hizo la transición. ¿Y por qué fue Pero que ella abandonó el cargo prácticamente, se fue Antes para de su nombrar casa. a otra. Sí, antes de nombrar nombrar. al otro que fue Fochu. Exacto. Ella se fue y no volvió a asumir, me van a hacer cargo. Entonces yo asumí la responsabilidad de la gobernación durante ese mes y pico. Todo el proceso político de Samaná lo viví yo y tuve que enfrentarlo yo en esa época, porque yo era que estaba en la gobernación, asumí ese papel. Ese cambio. Preparé el cambio con Mire, no hay Fochu. tiempo para esto. Mire, se nos quedaba Ay, un tema Dios importantísimo. Sosa tendría que hablarnos a nosotros de cuántos comunicadores ha formado, quiénes son. Ya no hay tiempo Sí, para que esa es eso. una parte importante de lo de Sosa los tenía cursos y eso que falta. informar a nosotros sobre, para él, cuál es mejor trabajar en medio de comunicación, si es radio y televisión, qué más le gusta. Y no hay tiempo porque ya son las 8 de la mañana. Ha quedado todo un programa para hacer. No lo tendremos de Con nuevo Sosa. aquí. Bueno, yo cuando ustedes me inviten, con placer vendré a compartir con ustedes y a vivir la experiencia de hablar de la comunicación de Samaná, que ustedes ya son el relevo y nosotros somos ya la parte que pusimos la zapata. ¿Usted y yo? Sí, usted y yo, Sí, compadre. porque ellos son el relevo. Ellos son el relevo. Nosotros, Porque yo, ya yo tengo 17, 18, 28 años de edad. de edad, sí, en la radio. No, es de edad. ¿Y cuánto es la radio? ¿Cuánto es la Señores, ya comunicación? nos tenemos que despedir. Despide, maestro.